Hola y bienvenidos a otro tutorial. En este video se explicarán los siguientes temas. 1. Características básicas de Harmony 3. 2. Conceptos básicos de un sistema. 3. Descarga e instalación de Harmony 3. 4. Y se realizará un ejemplo básico con H3. Harmony es una herramienta de MPLAB que contiene librerías, utilitarios y ejemplos que permiten agilizar el desarrollo de un proyecto con un microcontrolador de 32 bits de microchip. No es bare metal, ya que contiene capas de código abstracto que muchas veces se pueden tratar como cajas negras. Permite añadir a un proyecto funcionalidades, por ejemplo, si necesito utilizar el puerto USB y una pantalla gráfica TFT, simplemente mediante módulos se agrega lo necesario. El utilitario herramienta principal que se utiliza es el MPLAB Harmony Configurator MHC, pero actualmente se va a migrar a la herramienta MPLAB Code Configurator. Estas herramientas permiten configurar al proyecto de manera gráfica. Una posible desventaja de H3 es que crea un poco más de código que si se hiciese a nivel de bare metal, pero el tamaño de la memoria flash de los microcontroladores de 32 bits es suficiente. Y con una buena optimización de código, el tamaño se reduce considerablemente. Además, la agilización de un proyecto sobre todo con periféricos complejos es una ventaja. Los conceptos de H3 que se van a tratar brevemente son: capa de aplicación, servicios de sistemas comunes, middleware, o firmware medio, manejadores de dispositivos, librerías para periféricos. Estos conceptos se comprenden mejor cuando se crea un código con Harmony, pero no está de más explicar qué significan. La capa de aplicación se refiere al código que manipula el programador del firmware para crear el proceso o comportamiento del microcontrolador. Esta capa es portable, es decir que puede ser utilizada en otro proyecto con otro microcontrolador con pocos o ningún cambio. Los servicios comunes son librerías que administran recursos compartidos por varios controladores, librerías y módulos. Los servicios comunes, al igual que varios controladores y el middleware, admiten diferentes sistemas en tiempo real mediante la capa de abstracción de sistema operativo, denominada SAL. El middleware o firmware medio permite administrar periféricos complejos los cuales poseen generalmente muchos registros de configuración, y diferentes procesos para inicializarlos y administrar su control. El ejemplo común de estos periféricos es el bus USB o el módulo Ethernet. Los manejadores o drivers son librerías dedicadas a manejar los periféricos comunes del microcontrolador, por ejemplo, el bus I2C, el UART, SPI, SQI, etc. Los controladores pueden tener varias instancias. Hay pocas opciones de configuración que son comunes para todas las instancias, donde pocas son específicas. Las librerías de periféricos permiten configurar a los periféricos que poseen el microcontrolador. Por ejemplo, un módulo UART con dicha librería se configura la velocidad de comunicación, la paridad y el número de bits de parada. En cierta manera oculta muchos detalles a los ojos del diseñador de firmware. Pero es recomendable leer las hojas de datos con respecto a cada periférico para comprender todo lo que necesita para operar correctamente. Hasta aquí se explica de manera breve estos conceptos. Más adelante se mostrará a dónde, o en qué parte están estas partes. Antes de continuar, se debe comprender que es un sistema que funciona en base a un microcontrolador. La definición de un sistema es algo complejo, pero básicamente se puede afirmar que es un objeto real o conceptual que soluciona un problema. Para comprender un poco mejor, propongo el siguiente ejemplo mental, el cual es una fuente de voltaje ajustable y programable como se muestra en esta imagen. La fuente consiste en un regulador de voltaje ajustable de tipo LDO. Para cambiar el nivel de voltaje, se utiliza un arreglo de dos resistencias. Una debe ser variable para conseguir un voltaje de salida ajustable. Ahora bien, una fuente programable es aquella que el usuario calibra el voltaje al que se desea que la fuente entregue a su salida, y también el usuario debe calibrar la máxima corriente que puede proporcionar. Aquí es donde entra el microcontrolador, el cual realizará todo el proceso anterior de manera automática. El microcontrolador lee la información de dos potenciómetros o pueden ser dos diales que generan pulsos. Estos diales permiten calibrar tanto el voltaje como la corriente máxima que la fuente proporcionará a la salida. El microcontrolador administra un display que muestra tanto los valores calibrados como los valores que estará entregando la fuente. La resistencia variable que funciona en conjunto con el regulador ajustable, puede ser de tipo SPI, y de esa manera el microcontrolador puede cambiar su valor, para determinar qué corriente está circulando hacia la carga, así como el voltaje. El microcontrolador debe medir de alguna manera esas dos variables. También el microcontrolador controla un relé que permite desconectar la carga de la fuente de manera rápida. Esto es en caso que a pesar que se modifique el valor de la resistencia, la corriente sobrepase el valor máximo calibrado, se puede visualizar que el microcontrolador deberá realizar varios procesos o tareas de tal manera que funcione de manera coordinada y eficiente. Además, que el resultado obtenido debe estar dentro de los rangos deseados. Por lo tanto,
Los procesos que debe realizar el microcontrolador son los siguientes. 1. Medición de la corriente que circula hacia la carga para desactivar el relé de protección en caso de sobrecorriente. 2. Medición del voltaje sobre la carga para modificar el valor de la resistencia SPI. 3. Lectura del dial para calibrar el valor máximo de corriente. 4. Lectura del dial para calibrar el valor máximo de voltaje. 5. Administración del display. Cada uno de estos procesos deben ser modulares, es decir que deben mantener independencia entre sí, lo máximo posible. De esa manera se consigue corregir un bug o realizar una actualización sin afectar enormemente al resto de procesos. Otra ventaja es que se puede asignar cada proceso a un programador, y lo que uno realice en el código, no debe afectar al otro desarrollador de firmware. Para alcanzar este objetivo se utiliza un planificador de tareas, también denominado scheduler, o un procesamiento de multitareas apropiativo que también se llama Preemptive Multitasking. Nuestro sistema es un proceso recurrente, suponiendo que el control de la fuente es sencillo, es decir no se recurre a procesos complejos como un controlador PID. Es decir el microcontrolador lee el valor de los diales, y modifica el valor de la resistencia SPI, hasta obtener el voltaje sin sobrepasar el valor máximo de corriente. Este tipo de proceso se denomina concurrente, ya que existen varios subprocesos que se solapan o superponen entre sí. Por ejemplo, mientras se modifica la resistencia SPI, se vigila la corriente que circula hacia la carga. También se puede afirmar que es un sistema determinista, es decir que siempre debe producir los resultados esperados, o sea no hay aleatoriedad en la salida de voltaje o corriente. Este sistema también debe tener sincronicidad ya que cada proceso debe realizar una parte y permitir que otras se ejecuten, es decir cada proceso o tarea deben turnarse para completar todo el proceso. Las características que puede tener un sistema concurrente son: la latencia no necesariamente es constante, la modificación del voltaje de salida puede tomar más tiempo del normal debido a otros factores, por ejemplo, si se conecta una carga que consuma mayor corriente respecto a otra. Obviamente sin exceder el máximo calibrado, el tiempo en alcanzar el mismo nivel de voltaje puede tomar más tiempo. Este aumento de la latencia se denomina letter. Este fenómeno también se produce cuando hay un mayor aumento de trabajo que debe realizar el CPU. Por ejemplo, hay un nuevo proceso que debe atender, y de prioridad alta el aumento de trabajo también se denomina disminución del rendimiento o throughput. Si la latencia incrementa un valor tan alto o nunca hay una respuesta a una tarea, el sistema entra en un bloqueo mutuo o deadlock, lo que se conoce popularmente como colgado. Por ejemplo, supongamos que la resistencia SPI nunca responde y el microcontrolador permanece esperando su respuesta. Los procesos o tareas deben tener prioridades. Un proceso o tarea de prioridad alta puede dejar en pausa a otro proceso de menor prioridad. En nuestro ejemplo, la tarea que mide la corriente que se proporciona a la fuente debería tener la prioridad más alta respecto a todas las demás. La asignación de prioridades y el control de las mismas con un planificador se denomina algoritmo de exclusión mutua. El ejemplo de la fuente de voltaje programable con microcontrolador es un proceso concurrente porque cumple las siguientes características. 1. Existen actores que realizan el proceso de automatización, es decir las tareas, hilos, rutinas o procesos. 2. Existen recursos compartidos por los actores, y es el CPU del microcontrolador, la memoria de programa, los registros, etc. 3. Existen normas o reglas que controlan a los procesos como la sincronización o las prioridades de las tareas. 4. Se producen resultados determinísticos, es decir los resultados esperados o deseados. Los problemas que puede tener un proceso concurrente son: condición de secuencia, métodos de sincronización incorrectos o mal diseñados, métodos de exclusión mutua mal diseñados, inanición, puntos muertos. La condición de secuencia sucede cuando dos o más procesos intentan acceder a un recurso compartido. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Imagínese que dos compradores buscan el mismo artículo en la página web de una tienda. Del artículo deseado, solo hay 5 unidades. Un comprador desea comprar 4 unidades, mientras que el segundo comprador desea comprar 3 unidades. Ambos se realizan la compra al mismo tiempo, pero el comprador que desea las 4 unidades es el primero en ser atendido por el sistema, y él estará feliz porque verá que su compra fue realizada, y pronto serán despachados sus artículos a su hogar. El segundo comprador verá que solo un artículo será enviado a pesar que solicitó 3 unidades, y el administrador del sistema verá que aparece una cantidad negativa de unidades en el inventario de productos, y se ha producido una condición de secuencia que genera un problema en el sistema. La condición de secuencia es un error difícil de localizar para solucionarlo, ya que no es repetitivo. Es por esto que se lo llama también un Heisenbug. La solución a un problema de condición de secuencia es la sincronización que puede ser realzada de 2 maneras principales: la exclusión mutua o BTEX,
que consiste en utilizar una bandera para informar que el proceso está ocupado. Cuando el proceso finaliza, la bandera retorna el valor que permite continuar con el proceso. En este caso el programador deberá escribir código para esperar que la bandera cambie de valor para continuar. El segundo método es utilizar un semáforo, que es algo similar al mutex. La diferencia es que el programador entrega el proceso, y el semáforo se encarga de despachar la tarea cuando sea posible. El programador no debe preocuparse en esperar que el proceso se pueda realizar o no. La sincronización, si no es correctamente generada, puede crear los siguientes problemas. Inanición, que es cuando una tarea o proceso no puede acceder a un recurso compartido. Es decir que dicho recurso está ocupado la mayor parte del tiempo por diversas causas, y la tarea está intentando a cada instante acceder. Este problema puede ser temporal y mientras sucede produce la disminución del rendimiento del sistema. Un punto muerto es cuando una tarea no puede abandonar un recurso compartido. Por ejemplo, en algunos microcontroladores, cuando sucede una interrupción, el programador del código debe limpiar por software un bit bandera que informa al CPU de tal evento. Si el programador olvida de escribir la sentencia que limpia dicha bandera, no se puede retornar del evento de interrupción. La utilización del perro guardián evitaría que el CPU permanezca bloqueado, pero esta opción debería ser la última opción, es decir que debe ser una excepción que puede suceder alguna vez. Pero no debe ser la regla normal de funcionamiento del sistema. Un microcontrolador posee los siguientes recursos para crear un sistema concurrente. Interrupciones. Mediante las interrupciones de periféricos e interrupciones externas, el microcontrolador puede realizar procesamiento de multitareas apropiativas. Una interrupción es apropiativa, ya que interrumpe el código principal que se está ejecutando y se apropia del CPU. Es por esta razón que la duración de su proceso debe ser lo más pequeña posible para no afectar el rendimiento del sistema. Además, existe una latencia adicional al proceso que va a realizar, y es almacenar el contexto al inicio y recuperarlo cuando finaliza. El contexto son varios registros, entre ellos el acumulador o acumuladores que pueden contener información valiosa que se estaba usando antes de la interrupción. El proceso de la interrupción también necesita utilizar dichos registros, por lo que necesitan ser almacenados, es decir no borrados. Y cuando la interrupción finaliza se recupera la información para que el anterior proceso antes de la interrupción continúe realizando su trabajo sin que haya perdido información útil. Cuando una interrupción es de un único vector, cuando se producen dos o más interrupciones al mismo tiempo, el programador debe escribir un código para decidir qué interrupción va a ser atendida primero antes que las demás. Cuando una interrupción es de varios vectores, cada interrupción tiene su vector y prioridad y similar a la prioridad de tareas. Una interrupción de mayor prioridad puede poner en espera el proceso de una interrupción de baja prioridad. Paralelismo se denomina a los procesos cuando son divididos en partes pequeñas, es decir que de cada proceso se ejecuta una pequeña parte, para dar paso a otra parte pequeña de otro proceso y así sucesivamente. A la velocidad que funciona el CPU, al usuario le da la sensación que el microcontrolador hace varios procesos al mismo tiempo. El paralelismo cooperativo es cuando un periférico se encarga de un proceso, y el CPU solo espera por una variable bandera que informa que el proceso ha finalizado. Por ejemplo, el módulo WART es quien se encarga de transmitir o recibir los bytes por las líneas de comunicación serial. El CPU podría esperar que una bandera cambie de estado para conocer que el proceso ha concluido. Con los recursos que posee un microcontrolador, se puede crear un planificador de tareas. El planificador evita que el microcontrolador realice procesos inútiles, redundantes o esperar un resultado en un bucle infinito. El único bucle infinito que debe existir es el bucle principal en la función main. Un error al escribir código para un microcontrolador es que funcione casi en su totalidad a base de interrupciones, las cuales deben usarse solo para procesos críticos y de precisión. El planificador permite a todos los procesos el acceso al CPU de manera equitativa sin que cada proceso compita por dicho recurso. El planificador puede ser de tipo cooperativo, apropiativo o una combinación de los dos métodos. El proceso cooperativo tiene las siguientes características. Cada tarea es dividida en subprocesos. Cuando se finaliza un subproceso, se cede el CPU a otro subproceso de otra tarea. Se utiliza en procesos de prioridad baja o media. Es la manera como se implementarán los ejemplos de Harmony 3. El proceso de tarea apropiativa tiene las siguientes características. El planificador decide qué tarea se ejecutará, es decir que, en función de las prioridades de una tarea, puede interrumpir a otra de menor prioridad. Este proceso es más complejo, requiere muchos recursos a cambio de una estabilidad del sistema. Cada tarea necesita poseer su propio contexto con lo que hay mayor consumo de memoria RAM. Si se utiliza variables compartidas, se debe utilizar mutex o semáforos para evitar condiciones de secuencia. Este método es aquel utilizado por los sistemas en tiempo real. Es útil en procesos que necesitan procesar información de media y alta prioridad. Existen varios tipos de planificadores de tarea,
y no voy a entrar en detalles en cada uno de ellos, pero los mencionaré. Los más utilizados son: planificador de tarea secuencial, planificador round robin, planificador de prioridad básica, planificador de prioridad avanzada, planificador de tareas programado, planificador de tareas en fila, planificador de tarea en estados, y este último es aquel que utilizaremos en los ejemplos con Harmony 3. Una vez finalizado esta breve explicación de las características de un sistema embebido, procederemos a la instalación de Harmony 3. Aquí tengo el MPLAB sin instalar Harmony 3. Damos un clic izquierdo en Herramientas, en la barra superior y seleccionamos la opción Plugins. En la nueva ventana, se escoge la pestaña de plugins disponibles, y seleccionamos MPLAB Harmony 3 Launcher. Presionamos el botón de instalar. Aparece una nueva ventana donde se indica las condiciones de licencia por usar la herramienta, y ponemos un visto en la opción donde se acepta tales condiciones y presionamos el botón de instalación. Finalizada la instalación, MPLAB X debe reiniciarse, así que se permite que suceda este proceso. Con el plugin instalado, en la barra de herramientas superior, en la opción Tools, seleccionamos embebido y se da un clic en MPLAB Harmony 3 Content Manager. Se abre una nueva ventana donde nos indica en qué parte del PC se instalará Harmony. Por defecto es en el disco C, en una carpeta denominada Harmony 3. La segunda opción permite escoger el repositorio desde donde se descargará las librerías. Hay varias opciones, pero dejo la opción por defecto. Presionamos Next, y aparece una ventana indicando que no existe la carpeta Harmony 3 y que va a ser creada, y damos un clic en el botón Aceptar. Este proceso toma un poco de tiempo, sobre todo al intentar sincronizarse con el repositorio para obtener la lista de librerías disponibles. Se muestra una lista de paquetes que son opcionales para descargar, pero aquellos que son necesarios son: MHC, que es el que contiene la herramienta MPLAB Harmony Configurator; DevPacks, que contiene librerías relacionadas con los periféricos de los microcontroladores; CPS, que contiene librerías para administrar los periféricos del microcontrolador. El paquete BSP es opcional, pero es recomendable ya que instala ejemplos con las placas o kits de desarrollo, y son útiles para tomarlos como referencia para los proyectos que se desean crear. Además del paquete de soporte, CSP, cada familia de microcontrolador necesita un soporte individual, por lo que se selecciona las opciones para las familias con las que se trabajará inicialmente, es decir, MX y la familia MZF. Otro conjunto de paquetes que son necesarios, son aquellos relacionados con los controladores, y servicios abstractos de periféricos y recursos compartidos, denominados Core. Existe un paquete principal y los secundarios para cada familia de microcontrolador. También deseo crear ejemplos con comunicación Ethernet, así que selecciono el paquete .NET, y los secundarios relacionados con las familias de microcontroladores. Con respecto a la comunicación USB, por el momento se hará ejemplos en modo dispositivo en los microcontroladores, así que solo selecciono el paquete relacionado con este tipo de comunicación USB. Para ejemplos con bootloader, que permiten actualizar o programar la memoria de programa del microcontrolador sin un programador externo, se realizará proyectos tanto con comunicación USB y comunicación Ethernet. Finalmente, para comunicación sobre Wi-Fi, se utilizará el módulo Wi-Fi 1500. Luego de seleccionar todos los paquetes necesarios, damos un clic en la opción Descargar seleccionados. Es posible que aparezcan ventanas indicando que se necesita otros paquetes adicionales que son necesarios con los seleccionados. Simplemente presionamos Aceptar. Luego aparecen otras ventanas para aceptar las licencias de uso de las librerías. A continuación, Harmony 3 empezará a descargarse en la ruta que se escogió al inicio. Este proceso toma algunos minutos, en función de la velocidad del Internet y la respuesta del repositorio remoto. Finalizada la instalación, con el botón Local Package, se puede apreciar todos los paquetes que se han descargado al repositorio local. Con el botón Aplicación Browser se puede buscar ejemplos en línea para tomarlos como referencia para el desarrollo de cualquier proyecto propio. Utilizando el hardware del ejemplo del video anterior, ahora el proyecto consistirá en que el diodo LED parpadee, es decir que se ilumine y se apague en intervalos de 500 milisegundos. Nuevamente en MPLAB X, procedo a crear un nuevo proyecto. Esta vez, seleccionamos aquella opción para MPLAB Harmony 3, la de abajo es de la versión Harmony 2 que aún es funcional, pero obsoleta. A continuación, se muestra la ruta donde está el repositorio de H3. Se puede ver otra ruta, ya que la instalación anterior fue en otro PC, para indicar cómo se realiza dicho proceso. Nuevamente creamos una carpeta para el proyecto que denominaré Proyecto 2, mientras que la subcarpeta y el nombre del proyecto será LED parpadeo. La siguiente ventana nos permite colocar un nombre a la configuración del proyecto. Por defecto lo dejo en Default, y selecciono el microcontrolador que se va a utilizar. A continuación,
De manera automática, MPLAB Harmony Configurator se ejecuta y se muestra dos casillas con dos rutas. La primera, DFP, o Device Family Pack, contiene información e instancias del microcontrolador seleccionado. La otra CMSIS, o Cortex Microcontroller Software Interface estándar, es la licencia de dispositivos que Microchip adoptó de Atmel. Por ahora mantenemos sus valores por defecto y presionamos el botón Launch. Finalmente, Harmony Configurator está listo para agregar librerías al proyecto. El Harmony Configurator o simplemente, MHC, se divide en las siguientes partes. 1. Componentes disponibles, son las librerías que se puede agregar a un proyecto. 2. Componentes activos, muestra los módulos o componentes que se están utilizando, por defecto se han colocado dos módulos. 3. Zona gráfica, como la denomino yo, es la zona donde se colocan los módulos para configurar el proyecto de manera gráfica. 4. Características de los módulos u opciones de configuración, en esta región se puede ver y configurar las características de un módulo seleccionado. Y finalmente, 5. La consola, donde se muestran mensajes de lo que está sucediendo con MHC durante la creación y generación de un proyecto. Como se mencionó, por defecto dos módulos se han colocado en la zona gráfica. El primero solo contiene información de la familia del paquete del microcontrolador, y es útil que esté ahí, ya que cuando se genere el código, MHC sabrá qué registros del microcontrolador deberá utilizar. El otro módulo, System, posee varias características. Aquí están los bits o fuses de configuración, y los calibramos de igual manera que el proyecto del anterior video. Hay otras opciones de configuración, pero no las vamos a calibrar por ahora. La única que vale mencionar es WDT, o la opción del perro guardián, que está ya activado porque en los fuses habilitó dicha característica. No olvide que debe guardarse la configuración del MHC cada vez que realice un cambio. Existe una manera gráfica de calibrar el oscilador, para lo cual damos clic en Tools y escogemos Configuración de reloj. Se abre otra ventana donde se puede ver que el reloj del microcontrolador está configurado como si calibró en los fuses. También desde aquí, podemos modificar los parámetros para que los fuses se calibren a la necesidad del proyecto. El siguiente paso es configurar los terminales del microcontrolador, para lo cual damos clic en Tools y escogemos Pin Configuration. Se abre otra ventana donde se muestran los terminales o pines que posee el microcontrolador de tres maneras diferentes. La primera es una lista, y es la que prefiero usar. Otra es una representación visual del microcontrolador y la otra una tabla. Regresando a la lista, busco el terminal 3, del puerto A. En la columna Función, los configuro como GPIO, que significa entrada-salida de propósito general. Por defecto está configurado como entrada, y la salida de colector abierto, y las resistencias de pull-up y pull-down ya están deshabilitadas. También le puedo asignar un nombre al terminal, el cual será pulsante. En este proyecto no usaré esta entrada, pero lo dejo configurado para otros proyectos. De igual manera busco el terminal 15 del puerto B, lo configuro como GPIO, le pongo el nombre de LED, lo configuro como salida y ya está por defecto en cero lógico cuando empiece a funcionar el microcontrolador. También por defecto la salida de colector abierto, y las resistencias de pull-up y pull-down están deshabilitadas. El primer módulo que vamos a agregar es el módulo Core, para lo cual nos dirigimos a complementos disponibles y desplegamos la opción Harmony, seleccionamos Core, y manteniendo el botón izquierdo del ratón arrastramos, y soltamos el módulo en la zona gráfica. Aquí aparece una ventana que nos pregunta si deseamos asociar al módulo el sistema operativo denominado FreeRTOS. Seleccionamos No, ya que aún no voy a trabajar con dicho sistema. Aparece el módulo Core en la zona gráfica y al dar un clic sobre él, se puede ver las configuraciones que posee. La primera permite generar archivos de aplicación. Esto es como se mencionó antes en las características de un sistema, existirá tareas para cada proceso. Es recomendable una tarea por periférico. En este caso solo existe una y el periférico es el diodo LED, y pongo el nombre a la tarea app LED. Las demás opciones de configuración por ahora no se explicarán. Para generar retardos podemos utilizar el módulo Time, otra vez en componentes disponibles. En Harmony, en System Services, seleccionamos y colocamos en la zona gráfica el módulo Time. A este módulo se puede modificar el número de clientes, que es cuántos procesos van a llamarlos, que generalmente es el número de aplicaciones. En este caso hay una sola y podemos poner en 1 ese valor, pero lo dejo en 5 como está. Personalmente no prefiero usar el módulo Time ya que hay que estar atento a no sobrepasarse con el número de veces que se llama dicho módulo. Pero lo utilizaré para este proyecto de manera didáctica. Este módulo necesita un temporizador, y utilizaré el temporizador central o Core Timer.
que es un temporizador que la arquitectura MIPS permite poseer al microcontrolador y no utilizarlo es un desperdicio. Este temporizador está en la opción periféricos. Conecto la salida del temporizador con la entrada del módulo Time. Las configuraciones del módulo del temporizador no las modificamos, y se puede observar que el Core Timer funciona a la mitad del reloj principal, es decir para nuestro ejemplo a 24 MHz. Finalizada la configuración con MHC, se genera el código, para lo cual doy un clic en Generate Code, y aparece otra ventana donde se puede escoger varias opciones para la creación del código. Por ahora las dejo por defecto y presiono el botón Generate. En la consola se puede ver los procesos que toman lugar durante el proceso. Finalizado la generación de código, cerramos el configurador y en MPLAB-X, se puede ver que el proyecto se ha creado varios archivos, entre ellos aquel denominado main, y el archivo app-led, que contendrá el código de la tarea que controlará el encendido y apagado del diodo LED. Dentro del archivo main, está la función principal con el mismo nombre. Dentro de esta función existe dos subfunciones. La primera inicializa todo lo que se necesita antes de ejecutar el lazo principal y la segunda, ejecuta el proceso que debe realizar el microcontrolador. Dentro de sysinitialize, están todos los procesos que configuran los registros para que el sistema opere correctamente, incluyendo la función app-initialize, que inicializa la tarea relacionada con la tarea del diodo LED. Dentro de esa función se inicializa el estado de la tarea app-led. La variable state contendrá cada estado de la tarea que se ejecute, y es parte de una estructura de datos, mientras que dentro de systask, se ejecutan cada tarea que existe y en este caso solo hay una. Mediante la variable state y una condición switch se divide la tarea en subprocesos, y por defecto se han creado dos estados para la tarea. Los estados de la tarea a su vez son constantes de una estructura. Antes de continuar, se necesita explicar un poco mejor cómo son las tareas. Cada tarea se denomina app, más el nombre del periférico que administra. Por ejemplo, si es una tarea solo dedicada a controlar una pantalla LCD, se denomina app LCD. Para cumplir la condición de un planificador de estados, la tarea se subdividirá en partes que se denominan estados, y serán valores constantes que pueden estar contenidos en un enumerador. A la vez, existirá una variable que contendrá el valor del estado de la tarea denominada state, cuyo valor cambiará de acuerdo a las necesidades del proceso. Esta variable pertenecerá a una estructura de datos, y aquí también puede estar otras variables que el usuario necesite. Lo primero que voy a realizar, es renombrar los dos estados de la tarea. El primero cambiaré su última parte del nombre a inicio, aquí es donde se inicializa cualquier proceso, mientras que el segundo, la última parte de su nombre lo cambio a conmutar, es decir que en este estado se activará y apagará el diodo LED. El código ejemplo que está en el primer estado, lo borro y solo dejo la línea de código que cambia el estado de la tarea, al siguiente. El último estado que es el por defecto del switch, nunca debería ser alcanzado, solamente lo edito para que tenga un aspecto más reducido. Para activar y apagar el diodo LED, se puede escribir código en bare metal, o, utilizar la abstracción de Harmony, en los archivos cabecera del proyecto. En la carpeta default, en periféricos y en GPIO, hay un archivo cabecera denominado p-lib-gpio, que contiene definiciones tanto para obtener información del pulsante, así como controlar el LED. Por ejemplo, LED toggle, conmuta el estado de diodo, es decir si está encendido lo apaga y viceversa. La forma no apropiada de generar un retardo en un sistema embebido con múltiples procesos, es utilizando las famosas funciones delay que casi todo compilador para microcontrolador posee. Estas funciones están bien, si no es importante que el CPU realice varios procesos a la vez. Obviamente no es un método que aproveche el mejor desempeño del sistema, como por ejemplo, para este proyecto que solo controla el encendido de un diodo LED, sería más que suficiente, pero a medida que el proyecto crezca y necesite controlar más periféricos, este método ingresará una latencia al sistema. El método consiste en primero inicializar un temporizador, luego ejecutar la función delay, la cual es un lazo infinito, donde generalmente se deshabilita todas las interrupciones, y se espera a que el temporizador alcance un valor determinado. La forma correcta de realizar un retardo en un sistema embebido es como se muestra en este diagrama de flujo. En primer lugar, hay una variable que captura cualquier valor de un temporizador que está funcionando o corriendo en modo libre, y se activó al iniciar el sistema y nunca se detiene. Capturado ese valor, el estado de la tarea se cambia, para que ejecute el segundo estado. En el segundo estado se vuelve a tomar un valor del temporizador, y se realiza una diferencia con el valor inicial capturado. Si dicha diferencia es mayor que el tiempo deseado, se puede afirmar que ha transcurrido el retardo esperado, caso contrario se dé el paso para que otro caso de otra tarea se ejecute. La principal desventaja de este sistema es que mientras más tareas existan y se ejecuten sus subprocesos, cuando se realice la diferencia entre el valor capturado y el valor actual del temporizador,
la diferencia puede que sea mayor que el valor deseado. Algo exagerado podría ser que el retardo generado sea de 501 milisegundos, pero para activar un LED y otros procesos similares, un retardo no tan preciso no es problema. Si un proceso realmente necesita precisión, el método correcto es utilizar interrupciones, o en el peor de los casos utilizar las funciones delay a costa de sacrificar el desempeño del sistema. Luego de cumplirse el retardo deseado y realizar el proceso involucrado, nuevamente se debe capturar el valor del temporizador para actualizar la variable, y de esa manera cuando se realice la diferencia, el retardo generado sea el correcto. Lo primero que hago es crear la variable que capturará el valor del temporizador en la estructura de datos de la tarea, y es de tipo systemHandle, que denominaré retardo. En el primer caso de la tarea, se inicializa la variable retardo con la función systemDelayMS. Esta función necesita dos parámetros. El primero el valor en retardo que se desea generar, que es 500 milisegundos, y el segundo es un puntero a la variable que captura el valor del temporizador. Si no hay problema en capturar el valor del temporizador, la función devuelve el valor systemSexas, y se cambia el estado de la tarea al siguiente. Caso contrario hubo un error, por ejemplo se sobrepasó el número de clientes anteriormente mencionado. En el siguiente estado, para determinar si ha transcurrido el retardo deseado, se recurre a la función systemDelayIsComplete, que necesita un solo parámetro y es la variable retardo. Si los 500 milisegundos han pasado, se procede a conmutar el estado del diodo LED, y nuevamente se inicializa la variable retardo. Para inicializar la variable retardo, no verifico que la función retorne que el proceso fue realizado con éxito como en el estado inicial. No realizo dicha comprobación ya que aquí solo hay una tarea que utiliza el módulo time, pero si hubiera más tareas que utilizan retardos, es necesario siempre realizar la verificación. Nótese que la función que conmuta el diodo LED, indica error y la razón es que en este archivo debe incluirse la ruta de donde está dicha definición. Usted puede conocer más detalles sobre las funciones relacionadas con la generación de retardos en el archivo de ayuda de Core, de Harmony. Se encuentra en la carpeta Core, en Doc, donde se instaló Harmony 3. La ayuda explica cada una de las funciones con ejemplos simples. Estamos casi listos para compilar el proyecto. No debemos olvidar que se debe reiniciar el temporizador del perro guardián en el lazo principal en la función main. Se puede hacer con la función wdt, clear. Si vamos a la definición de dicha función, se puede ver que es lo mismo que se hizo en el ejemplo del video anterior, es decir, poner en uno lógico el bit wdtclr del registro wdtcrec, luego voy a propiedades del proyecto, y cambio a la versión 4.00 del compilador. Compilo el proyecto y aparece errores en las funciones relacionadas con los retardos. Esto se debe a que no se ha incluido el archivo cabecera relacionado con system. Vamos al archivo cabecera de la tarea y agregamos la ruta necesaria. Nuevamente compilamos el proyecto y esta vez no hay errores. Nuevamente en propiedades del proyecto, voy a cambiar el nivel de optimización del código, tanto para lenguaje C, como para lenguaje C++. Es posible que algunas librerías de Harmony hayan sido escritas en dicho lenguaje. Al compilar el proyecto, se puede ver que el tamaño del código se ha reducido de un 38% a 34%. Aquí tenemos el hardware del anterior video, y el microcontrolador está programado con el proyecto anterior. A continuación, presionamos el botón que permite descargar el firmware al MCU. MPLAB, en una ventana nueva solicita que seleccionemos una herramienta de programación. En mi caso escojo el IFD3. El software intenta obtener el ID del MCU, y cuando lo consigue procede a programar la memoria flash del microcontrolador. Una vez programado el proyecto, se puede apreciar que funciona como se deseaba que fuera. Antes de finalizar el tutorial, debo hablar un poco más acerca de los módulos utilizados en el MHC, y que también se utilizan en el MCC. Los módulos son formas geométricas rectangulares que representan un conjunto de librerías, y no están relacionadas necesariamente con el hardware del microcontrolador. Poseen terminales de entrada que se llaman dependencias, y terminales de salida que se llaman capacidades. Hay módulos que solo tienen dependencias o solo capacidades, o ninguna de las dos opciones. Las dependencias de un módulo pueden ser de tipo directo, es decir que solo una capacidad se puede conectar a ella, y se representa en forma de un rombo. De tipo genérica, es decir que no necesita conectarse a una capacidad, es decir que está satisfecha de manera automática, se representan con un círculo, y de tipo multidependencia, es decir que pueden conectarse a varias capacidades, se representa con un cuadrado. El estado de una dependencia se puede conocer por su color. El color rosa o rosado indica que la dependencia debe conectarse a una capacidad para generar el código,
caso contrario se produce un error al intentar realizar esa acción. El color amarillo indica que es opcional conectar la dependencia a una capacidad, y el color verde indica que la dependencia está conectada a una capacidad. Las capacidades de un módulo pueden ser de tipo directo, es decir que solo una dependencia se puede conectar a ella, y se representa en forma de un rombo; de tipo genérica, es decir que no necesita conectarse a una dependencia, es decir que está satisfecha de manera automática, se representan con un círculo; y de tipo capacidad múltiple, es decir que pueden conectarse a varias dependencias, se representa con un cuadrado. El estado de una capacidad se puede conocer por su color. El color rosa o rosado indica que la capacidad debe conectarse a una dependencia para generar el código, caso contrario se produce un error al intentar realizar esa acción. El color amarillo indica que es opcional conectar la capacidad a una dependencia. El color verde indica que la capacidad está conectada a una dependencia. La configuración del proyecto es como se muestra aquí. Se puede observar que hay varios módulos, algunos sin dependencias ni capacidades, mientras que otros tienen dependencias y capacidades genéricas, y las únicas directas, TMR, están conectadas de manera correcta. Hasta aquí el tutorial. A medida que se haga más proyectos se mostrará cómo utilizar los módulos de Harmony. En el siguiente video, se utilizará retardos, pero sin el módulo Time, y se realizará un proyecto para eliminar el rebote mecánico del pulsante mediante software, y se migrará el proyecto para utilizarse con MCC. Muchas gracias por ver el video.